Ya Sí. estoy a mitad de viaje y tengo que llegar al destino, ¿no? Por ejemplo, y bueno, puede ser, pero ¿a dónde vas en el barco? ¿No será mejor volver aunque te gastes, aunque hayas perdido el tiempo porque vas a perder mucho más? Es Sí. decir, quién sabe, ¿no? Correcto. Kahneman ponía un ejemplo que era el de que tú entras en el cine y ya has pagado la entrada, pero resulta que la peli no te gusta nada. Te has Claro, equivocado, ¿no? La peli es un tostón y ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? Entonces, si, los que se van, pues están pensando en que van a recuperar 1 hora y media de su tiempo que hubieran perdido si se hubieran quedado. Los que se quedan dicen, no, no, es que ya lo he pagado, ahora lo tengo que disfrutar. Saben que no lo van a disfrutar, pero lo van a disfrutar. Entonces, ahí está el tema, ¿no? En autoconvencerte de que vas a disfrutar algo que realmente ya estás convencido de que es una mierda. sí, sí, y es Entonces, que es realmente correcto, ¿no? Y es que creo que está aplica bien, muy además. bien a la caso de la osteopatía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Divulgando el Dolor. En este caso vamos a estar charlando con Rubén Tobar, que es un fisioterapeuta español, que a su vez también tiene un máster en comunicación social y en la actualidad se encuentra estudiando filosofía. Además, bueno, el motivo de la charla es la publicación de este libro, que ya tiene un año, eh, y bueno, todo lo que implica, ¿no es cierto? Es una crítica a la osteopatía. El libro, como acaban de ver, se llama La osteopatía vaya timo, y obviamente que generó una reacción tanto positiva como negativa dependiendo de quién la tome. En mi opinión es una crítica que es algo totalmente necesario para el progreso, para adquirir nuevos conocimientos, para separar la paja del trigo, para aprender, para crecer como profesión y también para que crezca la sociedad, porque obviamente que si no nos cuestionamos las cosas vamos por mal camino, o si vamos por mal camino raramente nos enteremos. Precisamente vamos a estar conversando acerca de la filosofía, en este caso la filosofía informada en la ciencia, también llamada filosofía científica, que no es lo mismo que la filosofía y la ciencia, pero ese tema lo tocamos más en profundidad durante el video. También participan en la conversación Germán Tarcaya, un kinesiólogo que también en su caso también se dedica a atender pacientes con dolor y él es ex osteópata, así es como él se autodenomina. Y también participan Pablo Crescenzi, amigo y colega, que también se dedica a atender pacientes con dolor y tiene opiniones acerca de este tema. Sin más, los invito a quedarse y ojalá que disfruten de la charla tanto como la disfrutamos nosotros. Bueno, Rubén, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo Ahora un bien. placer tenerte acá en el canal. El placer Y es mío. bueno, me alegro mucho. También buenas, ¿cómo están chicos? Germán, Pablo, un Hola, gusto también ¿cómo estar con andan? ustedes. Y bueno, será Gracias. no, un placer todo mío. Y la verdad que bueno, para mí es una gran oportunidad porque Rubén ha escrito un libro que a mí me parece que bueno, como que va a tener un impacto, digamos, tal vez más en el tiempo también, pero bueno, obviamente que hoy siendo, hace un tiempo que ya se ha publicado, me parece que estamos todavía en vísperas de conversar acerca de él y acerca del valor, ¿no? De ese libro y de ese conocimiento que nos acerca a los profesionales de la salud. Y bueno, tenemos algunas preguntas para hacerte y algunas cosas para conversar todos. También está Germán, que él puede decirlo mucho mejor que yo, pero conoce muy bien dentro de la osteopatía, ¿no es cierto? Por ser ex osteópata, estudió, ¿no es cierto? Tengo Eh, la formación completa en osteopatía, pero como Rubén, creo que somos de criticar en el buen sentido y eso me ha llevado a encontrar muchas fallas en su lógica y tener que abandonarla con lo que ello implica, ¿no? Porque a veces duele al ego, quizás, al tiempo, al dinero invertido, pero para eso estamos, para ser mejores profesionales. Así que Genial. bueno, y Rubén, claro, es en el último tiempo alguien que tomo como mi sesgo de confirmación porque digo, bien, no estaba tan equivocado en lo que venía pensando, digamos, ¿no? Y bueno, tengo el libro acá atrás también. Somos dos. Como le contaba a Rubén, lo tengo al lado de Bertrand Russell, hablando justo de filosofía. Como ese, y bueno, y Pablo también, que es un colega experto en dolor, también lo hemos invitado porque también la parte de filosofía también va a ser interesante sus aportes. Y bueno, la charla se va a ir un poco en hablar un poco de osteopatía al principio, después vamos a hablar un poco de filosofía. Eh, Tenemos algunas preguntas preparadas y bueno, te las voy a empezar a hacer. Bien. Entonces,
primero que nada, bueno, como te comentaba, escribiste un libro y, bueno, ¿podrías contarnos un poquitito del mismo? O sea, ¿por qué no es lo mismo este libro que usás para criticar a la osteopatía? ¿Por qué no se podría decir que es igual para realizar a cualquier otra práctica de la kinesiología o de la fisioterapia? Obviamente son muchas preguntas, pero bueno, No, está sentite bien, libre. está bien. Bueno, el libro se puede estructurar básicamente en tres tramos. Una primera parte introduce un poco la parte más historiográfica de la figura de Steele. Una parte más central pues versa sobre los principios osteopáticos y los contrapone a la filosofía de la ciencia. Y una parte final pues ya aborda lo que constituye el cuerpo de conocimiento propio de la osteopatía, que es estructural, visceral y craneal. Y la conclusión de todo este desarrollo pues, es que pues, no hay ningún motivo ni hay nada valioso en la osteopatía por motivos históricos, científicos y epistemológicos. Básicamente, el libro viene un poco a plantear desde estas tres perspectivas por qué no hay que confiar en la osteopatía y por qué no hay nada ni original ni valioso en la osteopatía. Pero la verdad es que yo sí que creo que sea equiparable a cualquier crítica que se le pueda realizar a la fisioterapia, solo que lo que ocurre es que en fisioterapia, pues eso se hace de una forma mucho más natural, ¿no? Con mucha más naturalidad, y en el caso de la osteopatía, pues hay mucha resistencia, ¿no? Hay algo que duele ahí, probablemente porque hay detrás unas metodologías de formación y hay una serie de compromisos y de intereses pues, que son reaccionarios a eso. La fisioterapia tiene la virtud de que, pese a que también tiene metodologías, pero hay una cosa por encima, supraestructural, que es la propia fisioterapia como institución y que está por encima de todo eso. Entonces, sí se puede permitir la crítica, cosa que la osteopatía, pues la verdad no lo lleva muy bien y bueno, pues está casada con sus ideas y bueno, el problema que tienen es que todas sus ideas están mal, de base. No es poco decir, y la verdad que lo defendés muy bien en tu libro. O sea, ¿cuál te parece que es la idea más fuerte, digo, entrando en esa, por eso, si es que se pudiera hacer esa división, que tal vez es un poco caprichosa, ¿no? Pero bueno, a veces es bueno pensar en que hay maneras interesantes de defender un punto y de tu libro, ¿podrías o pensaste en algún momento si alguna idea decís, esto es, si yo tuviera que presentárselo a alguien y decir, es contundente? A mí me O parece un contundente. conjunto también, un conjunto, tal vez hay dos o tres, ¿no? Es una caracterización, tal lo que has hecho igual, pero bueno, si Sí, quisieras. a mí me parecen contundentes y necesarias las tres fases en las que dividí el libro. La fase histórica creo que es importante porque pese a ser la menos contundente en términos científicos, pero es una muy dura crítica hacia ellos, porque ellos veneran la figura de Steele, los orígenes para ellos son muy importantes, se basan precisamente en cómo era su fundador y qué decía su fundador, ¿no? Pero curiosamente no conocen a su fundador. O sea, es muy curioso porque veneran una figura que realmente desconocen profundamente. Y yo creo que esa parte era muy importante, la parte historiográfica, que además, pues, de todas las críticas que yo he hecho, he percibido que esa era la que más les dolía. De hecho, pues hubo grupos que se dedicaron a intentar desprestigiar la idea de que yo fuera diciendo que Steele nunca llegó a ser médico, que es una tesis que no es que sostenga yo, es que lo sostiene un historiador de la osteopatía. Y se puede defender bastante bien porque, bueno, pues lo explico en el libro, ¿no? Pero eso les dolió, diría que casi que lo que más. A mí, si me preguntas, personalmente me parece que son mucho más contundentes los motivos científicos. O sea, es que las preguntas de base es lo que falla. Y sobre eso, pues nada que quieras estructurar está bien. Pero bueno, en el plano práctico, la verdad es que la gente con lo que más se queda son con las críticas directas de la craneal, la visceral y la estructural, que es en el campo más pragmático lo que ellos hacen. Así que yo creo que en suma las tres cosas. A mí personalmente me convencen más los criterios propiamente epistemológicos, científicos, filosóficos, si queremos ver, porque esa es la base de ellos. Entonces ellos se basan en todo eso y si desde ahí falla, pues poca cosa productiva, fructífera puede salir de ahí. Es decir, te referís a esos aspectos, por ejemplo, en la metodología a la hora de evaluar, por ejemplo. Es decir, o además en los constructos que hacen de lo que ellos se supone que están testeando o están tratando. Ambas cosas. Bueno, tal vez es una pregunta. Sí, me refería más a aspectos puramente filosóficos, pero sí, ese tipo de problemas que tienen ellos realmente los tenemos también en fisioterapia. Y de hecho es un camino que hemos andado en fisioterapia, llevamos varias décadas andando ese camino. Y es curioso, ¿no? Porque realmente ellos
es como que se mantienen impermeables a eso, a esa evidencia que ha surgido en las últimas 2 décadas y no querían oír, ¿no? Entonces, cada vez se hacía más insostenible que dentro de la fisioterapia pudieran coexistir ambas corrientes cuando se estaban alejando, pues eso, como 2 placas tectónicas que estaban separándose. Es que era insostenible ya. Y me quedé pensando, esto no está en el plan, pero porque ayer estaba leyendo un poco de Darwin, ¿no? Que digamos que tiene que ver, ¿no? Pero sí, sí, realmente por el tema de que en esa época, digamos, Darwin, para ser naturalista o naturalista, estudió teología, ¿no? Entonces, no existía la biología. Entonces, siendo de esa época, a mí también me resulta muy curioso que se espere que sea un ejemplo de lo que es la fisioterapia, ¿no? También desde lo práctico, ¿no? Como que pudiera tener intuiciones cercanas a las que tenemos hoy, ¿no es cierto? Eso, digo, a mí también, vos qué pensás, digo, que tiene sentido el mirar hacia el pasado. ¿Existen todavía ideas de hace 200 años que podamos verlas más como historiográficamente? Eso es una curiosidad ¿qué pensás de eso? Bueno, yo creo que sí que puede haber cosas valiosas en el pasado. De hecho, Claro. pues en filosofía somos expertos en rescatar la tradición y los clásicos. Y en ciencia, pues a ver, las cosas que van bien también perviven en el tiempo. Otra cosa es que por el simple hecho de que sea antiguo deba ser respetado o mantenido. Este es el problema. Este es el problema. Esto sí que es un rasgo típico de las pseudociencias, ¿no? Apelar a la antigüedad. Pero el hecho en sí de que sea antiguo tampoco es deleznable. Es decir, no es una cosa que debas desprestigiar o apartar ya porque sea antiguo, ¿no? Esto, a veces tenemos el chip en fisioterapia, bueno, en general en ciencias, porque los papers, si no se actualizan, pues claro, no, es que este es de hace 5 años, es que ya ha salido una versión, es como los software, la versión superior ya ha salido y desmiente la anterior, ¿no? Entonces estamos constantemente, si no es muy reciente, como que se va desvalorizando. Cosa que, bueno, sí, es cierto que la ciencia se va autoperfeccionando y corrigiendo a sí misma, pero vamos a ver, los principios de Newton siguen ahí vigentes, ¿no? Quiero decir que lo que sí es exitoso y fructífero permanece en el tiempo. El hecho de que sea algo antiguo no es para desprestigiarlo por sí, pero tampoco para alabarlo, ¿no? O para decir, no, es que esto tiene 200 años. Esto es muy curioso porque los osteópatas apelan a eso, ¿no? A que, hombre, es que si no fuera valiosa la osteopatía no habría sobrevivido 200 años. No, esto es falaz, ¿no? O sea, las cosas sobreviven en el tiempo por muchas cuestiones que pueden tener que ver con política, con fenómenos culturales, sociales, pero en ningún caso son estrictamente epistemológicos científicos. No es verdad. Entonces, bueno, pues eso que señalabas tú es cierto, sí. No, pero es verdad, también por ahí no es solo historiográfico, tenés razón, por ahí fue un poco cerrada la pregunta. De hecho, al momento que hice la pregunta estaba pensando en que lo primero que enseña en el curso de Romero es sobre Tales, que enseñó que una de las cosas que enseñó a sus discípulos era el disentimiento, ¿no? Él decía, bueno, ok, acepten estas teorías que estoy dando, pero si quieren proponer nuevas ideas, disientan de las mías, ¿no? Y la verdad que eso si no permaneció en el tiempo, la verdad que no sé qué es más valioso que eso, ¿no es cierto? Sí. Y después, bueno, yendo concretamente a los problemas técnicos, ¿no? Digamos, de la práctica. La osteopatía estructural, ¿no es cierto? Hay problemas bien concretos que vos mencionás, como la falta de confiabilidad en las maniobras diagnósticas, bueno, el razonamiento clínico osteopático, el problema de la palpación, eso que te mencionabas un ratito. ¿Podrías elaborar un poco sobre estos problemas? Sí, bueno, a ver, la osteopatía tiene una visión estructuralista y mecanicista, ¿no? En la que pues, se escriben pues, con asombrosa precisión una serie de cadenas lesionales secuenciales que son inverosímiles, que se basan en supuestos biomecánicos pues, que no se soportan, que presuponen la capacidad de modificar la estructura o la posición de los tejidos. En fin, tiene una serie de problemas que en realidad, como decía antes, ya ha recorrido la fisioterapia. Es decir, estas cuestiones que se están dirimiendo ahora mismo dentro de la osteopatía, que realmente los disidentes en osteopatía se podrían contar con los dedos de una mano y que abogan por una especie de giro copernicano y realmente quieren que la osteopatía progrese, realmente no están haciendo más que mirar el foco que ha puesto la fisioterapia. En realidad no están haciendo más que intentar andar el mismo camino que ha hecho la fisioterapia, lo cual es curioso porque al tiempo que están intentando sacar publicaciones diciendo lo mismo que ya ha dicho hace 20 años la fisioterapia, cosa que creo que es innecesaria,
están olvidando que realmente su inspiración es absolutamente de la fisioterapia. Entonces, bueno, pues si el futuro pasa por que la osteopatía se modernice haciéndose fisioterapia, pues no la necesitamos, ¿no? Porque sería duplicar algo que ya existe, en realidad. Ah, Pero lo cierto es que estos son, ya te digo, se cuentan con los dedos de una mano, porque lo normal no es eso. Y la resistencia al cambio es lo que más persiste. Entonces, claro, todo esto que conocemos en fisioterapia también tuvo una resistencia al cambio y también tuvo un proceso, pero digamos que nosotros actualmente tenemos una cosmovisión que, si bien es cierto que también dentro de la fisioterapia hay fisioterapeutas, pues que también es esperable, ¿no? Que no se ajusten a ese paradigma o ese cambio de paradigma, porque bueno, porque la gente tiene su puesto de trabajo, pues hay gente que no se recicla, hay gente que no percibe ninguna motivación especial para cambiar ni para adaptarse a una manera de trabajar operativa que ellos tienen y que funciona, pues yo no quiero jaleos, ¿no? Y esto también es muy humano y muy razonable que exista esa persistencia dentro de la fisioterapia y es esperable que continúe unos cuantos años más. Pero la tendencia es esa, ¿no? A que ha habido un cambio de paradigma, que llevamos ya inmersos en ella 20-25 años y lo razonable es que cada vez haya menos aspectos que se parezcan a la osteopatía. Entonces yo creo que por simple inercia, por la propia inercia, pues la osteopatía tiende a dividir la profesión en dos, cosa que es lo que yo no quería que ocurriera, o directamente a desaparecer, a hacerse marginal, que yo creo que es la opción más deseable. Digamos, esta Julián, división. Sí, sí, ¿me Germán, permitís aportá, ahí? por favor. Sí, sí, adelante. Escuchando a Rubén, se me viene a la cabeza muchas de las ideas que tiene como para expandirla. Primero, esto del ataque, entre comillas, a Steele, que ellos lo toman como personal y sigue siendo así en los referentes de la osteopatía locales, que sienten de cuando alguien intenta hacer una crítica es hacia su persona y no hacia el método, digamos, ¿no? Hacia las técnicas. Y eso contrapone mucho más los puntos de vista y cierra de manera definitiva a veces la escucha, porque si te metiste contra mí, no hay más que escuchar. Digamos. Entonces, no entiende de que necesita de otras voces para poder crecer como disciplina, o al menos ponerse en tela de juicio, digamos, que es lo que no quieren en ningún lugar, digamos. Y lamentablemente, entiendo que en España hace rato se viene haciendo esta crítica y en Argentina no hace tanto. De hecho, diría que acá es prácticamente nula la crítica hacia la osteopatía, sí, porque hoy el osteópata es el fisioterapeuta plus, digamos, es el que sabe un poquito más que, ¿no? Porque vuelve a las bases, vuelve a la anatomía, vuelve a la fisiología, como queriendo explicar con eso absolutamente todo, digamos, ¿no? Con esa linealidad de la que hablaba Rubén. Lamentablemente, no funciona así, si no sería muy fácil nuestra profesión, ¿no? ¿Quién con los libros básicos podría solucionar absolutamente todo? Y hace uso de... ¿no? E intuitivamente, además, una forma intuitiva, claro, no buscando, a ver, cierto conocimiento estandarizado o práctica estandarizada, por lo menos en algún sentido, ¿no? Hacen uso de esa palabra holístico, ¿no? Del abarcar el todo, sí, como si el fisioterapeuta solamente apuntara al síntoma local y absolutamente no pudiera ver cómo se siente esa persona respecto de ese dolor, en qué contexto le sucedió, que por ahí le damos lugar nosotros porque en el grado no hacemos las cosas bien, pero porque tenemos que promover una mejor formación de base, ¿no? Creo que ahí el error también es nuestro de permitir de que estas pseudociencias agarren un terreno que ya nos corresponde, digamos, ¿no? Y que si lo hacemos de buena manera, es lo que tenemos que hacer simplemente, ¿no? Y bueno, y de hecho, hablando de esto que estás mencionando, de Germán, hablas del tema, digamos, a nivel de la enseñanza, ¿no? Bueno, después vamos a hablar un poco de eso, ¿no es cierto? Para ir adelantando un poco, de cómo se podría tal vez desde la filosofía, ¿no? Enseñar sobre la diferencia entre ciencias, pseudociencias, terapias, pseudoterapias, y eso que pareciera que tendría que estar en la ciencia, ¿no es cierto? Y bueno, alguna razón no está del todo en las bases, a veces en la enseñanza, y tal vez sería importante, ¿no?
De Sí. hecho, en los programas de grado hay, por lo menos acá en Argentina, hay muy poca carga horaria en filosofía, que es lo que nos va a hacer dudar de lo que estamos aprendiendo, criticar de buena manera lo que estamos aprendiendo, Sí, tal ampliar cual. las perspectivas y hay muy poca carga. O sea, eso sería muy importante. Totalmente de Sí, acuerdo. Rubén, yo ¿querés aportar? Sí. iba a leer una noticia que había compartido hoy en un grupo que dice: el 40% de los estudiantes de psicología duda de los mitos de la profesión. Es decir, estamos hablando de otra profesión totalmente distinta. Esto salió publicado hoy y lo comentábamos, ¿no? En un grupo, porque realmente pues, en todas partes cuestionaba, ¿no? Que decimos aquí. Y realmente pues eso habla un poco de, pues yo planteé que de la mediocridad, ¿no? Pues a ver, que en todas partes tiene que haber un grupo pues que sea puntero, ¿no? O que vaya a la vanguardia. Hay un grupo que por necesidad estadística, pues tiene que estar en el lado contrario, y la campana, el grueso de la población, pues es la mediocridad, ¿no? Pues la normatividad es mediocridad, al fin y al cabo. Entonces, bueno, pues que hay que relativizar un poco, ¿no? Y que realmente pues es esperable que no se llegue a todo el mundo nunca, y no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, nunca van a estar las cosas bien del todo. Pero esto habla un poco también, señalaba un compañero, que tiene que ver con la academia, con las universidades, con los profesores, que tiene que ver con la calidad de enseñanza. Y yo creo que es cierto, ¿no? Que se tiene que enseñar no solamente de manera positiva, sino de manera negativa. Es decir, los alumnos necesitan Totalmente. argumentos en contra de por qué no dar crédito a una historia, ¿no? Exista o no, quiero decir. Lo que necesitan es un armazón filosófico para identificar aquello, o por lo menos tener ese escepticismo, ¿no? Esa duda razonable de cuándo dar crédito a algo y cuándo no. Entonces, bueno, yo creo que es una semillita, la del pensamiento crítico, que esto es filosofía. En realidad, cuando decimos pensamiento crítico, en el fondo es filosofía, ¿no? Porque la filosofía es Absolutamente. cuestionarse esas cosas. Entonces, pues eso es lo que hace falta, ¿no? Pero bueno, que tampoco hay que fustigarse, porque esto ocurre en medicina, ocurre, como leíamos, en psicología, ocurre en todas partes, ¿no? Y que es razonable que por mucha difusión, por mucho que se esté ahí, por mucho que se intente avanzar en ese camino, pues siga habiendo esa resistencia, ¿no? Yo creo que lo que hay que aspirar es a que se disminuya, ¿no? Que por lo menos no dominen el barco. Y está pensando, ¿no? Que tal vez esa cantidad de gente que tiene esa duda de los mitos en psicología, digamos, esa cantidad de estudiantes, también tiene que ver con los mitos en filosofía. Es decir, porque para los mitos en filosofía en otro área, tal vez en la de incorporarlo en la docencia. Ujú. Bueno, tanto los mitos de como que la filosofía es siempre inexacta, cuando es verdad que hay una filosofía más inexacta, pero hay filosofía exacta, es decir, que pretende exactificar sus conocimientos, sus ideas, ¿no es cierto? Y eso, a mí me da la sensación de que ahí tenemos un problema, ¿no? Fue dándosele lugar a una forma de hacer filosofía, ¿no? Más light, que tal vez pueda servir para divulgar algunas ideas o historiográficas. A veces, hablando de algunos pensadores históricos, también se habla mucho más de algunos pensadores, eso también lo podemos discutir, ¿no es cierto? Algunos pensadores que tal vez no han hecho tantos aportes, han hecho aportes que han sido discutidos, pero esas discusiones no aparecen, o no se entiende que hay filosofía nueva, también que hay filosofía que discute la ciencia, es decir, la filosofía de la ciencia. Pero todo esto, cuando uno lo menciona, yo creo que cuando una persona que es escéptica de estos temas, o por lo menos, o negacionista también, ¿no? De que no tiene ningún interés, yo creo que está escuchando, estos están hablando de filosofía, estos no entienden nada de ciencia, sin importar que uno diga filosofía de la ciencia, sin importar que uno diga que está exactificando conocimiento, porque se imagina que eso sigue siendo algo, sigue siendo palabrerío, ¿no? Y es cuestión de abrir cualquier libro, no sé, de Bunge, abrir el libro, o los libros, por ejemplo, el libro nuevo de me sale, perdón, Gustavo Romero, Contemporary Materialism, ¿no? Materialismo contemporáneo, su ontología y epistemología, que es un libro sumamente preciso. Bueno, ya que entramos en el tema, ¿cómo cambiamos eso, ¿no? ¿Cómo divulgar? Porque divulgar parece ser también difícil, ¿no? Entonces, podría empezar en la academia, podría empezar así, tendría que ser así, atacar de múltiples ángulos. ¿Cómo lo ves vos en tu tiempo hablando de esto, Rubén? La verdad es que no tengo ni idea. O sea, no sé cómo se deben Me cambiar siento las igual, cosas. por eso te pregunto. Yo creo que la academia es la que tiene un peso importante de responsabilidad en la docencia. Evidentemente, pues claro, cada universidad tiene un cuerpo de profesores que apelan a su libertad de cátedra para bien y para mal. Entonces, bueno, pues eso permitiría la posibilidad de que en las universidades entrara
por motu propio, pues una universidad podría introducir algo de filosofía. Igual que han introducido cosas no deseables, pues se podría introducir en las universidades cosas más deseables. Yo no tengo muy claro cómo se podría hacer eso. No sé si sería mejor hacerlo pues de manera transversal, que fuera común. Lo que pasa es que yo me temo que si se introduce como una competencia transversal que simplemente se le dice al profesor que tiene que cubrir, pues va a seguir con la misma, ¿no? Porque todos nos pensamos que somos súper críticos y que ya pues eso no modificaría grandes cosas. Realmente yo creo que lo que sí que podría hacer algo sería introducir como tal una materia, pero claro, la gran pregunta es quién va a realizar eso. O sea, ¿cómo va a ser esa materia, no? ¿Cómo va a ser esa materia? Me dejan comentar algo. Nosotros acá en la universidad que tenemos el local, el profesor de filosofía es como muy fanático en fisioterapia, ¿no? Es muy fanático de la psicología y sabe cómo implementar o cómo contagiar en su clase dentro de la psicología, pero estaba costándole cómo hacerlo en la nuestra. Entonces, nos hemos reunido varias veces para ver cómo hacemos para que le den sentido a estos estudiantes a la importancia de esta materia. Y estamos buscando justo esta transversalidad para complementarlo con otras materias que estén no solamente transversales, sino también longitudinales. Por ejemplo, ¿por qué vamos a ver algo de filosofía o algo que nos haga dudar, algo que nos haga pensar en técnicas kinésicas 1, por ejemplo, ¿no? Y ahí empiezan a tomar sentido y la importancia del motivo de esto, de criticar, de dudar, que es fundamental para nuestra práctica, porque si no, salen sabiendo muchísimas técnicas y pudiendo aplicarlas de buena manera, pero al azar, sin pensar en absolutamente nada. Entonces, es trabajo, yo tengo la suerte de ser docente universitario, que en gran parte va a ser nuestro, digamos, ¿no? Poner la semillita, quizás no vivamos el cambio, pero allá más adelante en el tiempo bueno, algo sea un poquito mejor, digamos, ¿no? Buenísimo. Pero creo que ahí empieza. Y seguramente quienes después tomen formaciones de posgrado, seguramente lo hagan con otro ojo, digamos, ¿no? Muchos arrancan, por ejemplo, acá en Argentina, la carrera de osteopatía y empiezan a descreer, pero dicen, bueno, ya la empecé, tengo que terminarla. Y eso también está como muy arraigado. ¿Por qué la tengo que terminar? Sí. Si no me cierra, me voy, chao. Sí. Bueno, eso tiene que ver con el sesgo del costo irrecuperable. Costo hundido también, sí. Exacto, o sea, ya está, ya empecé, ya gasté, y bueno, terminemos a ver qué pasa, ¿no? Pero, a ver, seguro que no es mejor replantearse las cosas a mitad de camino y volver. Es como si uno hubiera salido en un barco, ¿no? Y dijera, bueno, ya estoy a mitad de viaje y tengo que llegar al destino, ¿no? Por ejemplo, y bueno, puede ser, pero ¿a dónde vas en el barco? ¿No será mejor volver aunque te gastes, aunque hayas perdido el tiempo, porque vas a perder mucho más? Sí, es decir, Kahneman ponía, ¿no? Correcto. Kahneman ponía un ejemplo que era el de que tú entras en el cine y ya has pagado la entrada, pero resulta que la peli no te gusta nada. Te has equivocado, ¿no? La peli es un tostón y ¿qué haces? ¿Te quedas o te vas? Entonces, si los que se van, pues están pensando en que van a recuperar 1 hora y media de su tiempo que hubieran perdido si se hubieran quedado. Los que se quedan dicen, no, es que ya lo he pagado, ahora lo tengo que disfrutar. Saben que no lo van a disfrutar, pero lo van a disfrutar. Entonces, ahí está el tema, ¿no? En autoconvencerte de que vas a disfrutar algo que realmente ya estás convencido de que es una mierda. Sí, y es correcto, ¿no? Y creo que aplica muy bien al caso de la osteopatía. Es muy buen ejemplo. Y aparte de que estaba pensando, de que como está buena la película, acá sería que está bien lo que estás haciendo, que está bien los conceptos, o sea, ¿cómo haces para seguir jugando esos conceptos desde ese momento, ¿no es cierto? Por eso más razón todavía para enseñar filosofía, porque si en un momento, si no se enseña nunca eso puede aplicarse a cualquier entendimiento, a cualquier conocimiento. Es decir, ¿cómo juzgamos nuestra práctica? Es muy difícil sin filosofía. Sí. La verdad que me estoy quedando cada vez más convencido charlando con ustedes que antes, y creía que estaba convencido. Nunca nos ponemos a criticar nuestras bases, digamos, ¿no? Y a cuestionar absolutamente nada de lo que nos dicen, porque quien nos está diciendo sabe más que nosotros. En nuestro caso, con osteopatía, porque venía gente de Europa a formarnos, saben más que acá en América, cosas así, entonces nunca nos ponemos a dudar, digamos, y la filosofía nos ofrece esa posibilidad y una obligación que tenemos como profesionales de la salud, porque pretendemos ayudar a alguien y no lo podemos hacer desde la certeza muchas veces, ¿no? Estamos para dudar. Yes. 100%. Sí, yo esto que comentaba me parece súper interesante, lo de introducir la figura del filósofo,
Que entiendo, filósofo de la ciencia, o qué tipo de filósofo es el que tenéis allí. Yo tengo Él, uno él- diferente, pero no, él- adelante, Germán, adelante. Ahora cuentas. él es como filósofo de profesión, él es el que lee, el que escribe, el típico filósofo, ¿no? Pero Pero especializado en la ciencia, ¿es un filósofo de la ciencia o no propiamente? no, pero muy interesado Ah, en que el alumno, el estudiante, pueda enfocar la filosofía dentro de su disciplina. ujú, Y con la fisioterapia a este profe en particular le venía costando. Pero hemos encontrado, por ejemplo, se me viene a la cabeza, cómo con la alegoría de la caverna sí. podemos hacer dudar a la persona qué es lo que se ve en las imágenes de la caverna y qué es lo que nos ofrece la luz, digamos, ¿no? Las Ujú, cosas que alguien más nos muestre, que creemos, como por ejemplo los resultados de la osteopatía, ¿no? Que es lo que alguien nos muestra y la única oportunidad de vista que tenemos, pero cuando afuera hay muchas otras opciones que son la realidad, digamos, ¿no? Y con mucho más simpleza. ujú. Eh, la teoría de la línea, el campo de las ideas, de las creencias y demás, también cómo llevarlo a esto, ¿no? Lo que creo que están sintiendo mis manos, a lo Mm. que es fiable, a lo que se ha medido, a lo que se ha podido corroborar de alguna manera, ¿no? Dejar de ser creyentes para ser profesionales que basan su práctica en algo que tiene sustento realmente, ¿no? Porque en definitiva a veces la terapia termina siendo una cuestión de fe, digamos, ¿no? Creo que mis manos van a hacer algo. Bueno, y desde ese punto, cómo introducir la filosofía, digamos, ¿no? Estoy ¿Qué totalmente de ibas a acuerdo con comentar, eso. Julián? No, Dale. no, es que me pareció muy bueno, la verdad me sorprendió. O sea, el ejemplo que me encantó, el de la alegoría de la caverna, o sea, y pensaría que eso serían muy buenas analogías para ayudar a entender también la importancia de enseñar ciertos conocimientos concretos, como la semántica, la ontología, la epistemología. O sea, creo que se puede enseñar concretamente las ramas de la filosofía. Y de hecho se las puede enseñar usando temas de la fisioterapia, ¿no? O sea, a la hora de Sí, semántica podemos totalmente. hablar de los referentes, del sentido, de las distintas teorías que estamos usando, como por ejemplo al decir que, bueno, al hablar del dolor, al hablar de la función, ¿no? Es decir, ¿qué es la función? De hecho, por ejemplo, si les interesa, hay un paper de Mario Bunge, que no se hizo obviamente en absoluto para la fisioterapia, pero que yo creo que Mario Bunge no me acuerdo el otro autor, Manner, que no me acuerdo el nombre. Bueno, que básicamente habla de función y funcionalismo, y habla de que existen 5 acepciones para la palabra función utilizadas en biología, sociología, tecnología. Entonces, nosotros nos la pasamos hablando de función, ¿no? Hablamos Exacto. de la función, de que nosotros rehabilitamos la función, y cuando Estamos hablamos en de el paradigma función, de la de qué estamos disfunción. hablando, no? Nuestro paradigma Claro, es la disfunción. Si en el médico es el de la enfermedad, claro. nuestro es la disfunción. ¿Y qué coño es una Exacto. disfunción? ¿Pero qué es la ¿Lo función? tenemos claro? Bueno, ¿cuántas definiciones hay de función? ¿Cómo se utiliza? Bueno, Bunge determinó que existen 5 maneras o a 6 maneras dependiendo del área donde se utilice. Y se utilizan de forma intercambiada y o sea, desconociendo estas diferencias de significado. Entonces, si nosotros vamos a usar la palabra función sin saber que existen 5 significados distintos, vamos a tener muchos problemas a la hora de hacer ciencia también. Y eso es un problema filosófico. Y se puede decir que es Mm, filosófico científico y filosófico de la ciencia, que es una diferencia que está bueno, creo, hacer. Pues filosófico mm. científico en el sentido de que es una forma de hacer filosofía que utiliza el conocimiento científico, pero no necesariamente aplicado a las ciencias. Puede ser aplicado a la educación, puede ser aplicado al arte, pero Sí, filosofía y la yo. ciencia creo que tiene que ser una parte fundamental también, porque después se va a enseñar ciencia, ¿no? Y va a pasar esto con el tema de la función como un ejemplo solo, ¿no? Pero hay Sí, sí, muchos sí. más problemas Muchos, así que muchos. están ahí a la vista, ¿no? De los Absolutamente. puntos gatillos de Schrödinger, por ejemplo, ¿no? Que hablamos el otro día con Rubén. Eh, pero bueno, se lo podemos dejar para una discusión. Justamente me meto un poquito. Sí, metete, Pablo, Una por de las favor. preguntas que yo tenía para Rubén era qué tipo de filosofía él estudia, porque una vez me contaste de dónde estudiabas, la universidad y todo. Yo busqué la Mm. universidad, pero no, por lo menos en ese momento no encontré la definición de qué tipo de filosofía, que es una filosofía de las ciencias, o es un enfoque de filosofía científica con todas sus ramas, o Claro, incluye las sí. dos. Sí, la UNED es, aquí en España es Ajá. la universidad a distancia, se puede estudiar desde distintos países, de hecho, porque es una universidad a distancia, y es la universidad más grande de España que se dedica al área bueno, a cualquier área, pero el de la filosofía, que es el que estamos hablando ahora mismo. Y el asunto es que el enfoque que ellos tienen
está muy gobernado por el Departamento de Lógica y de Ciencia, porque el decano es actualmente del Departamento de Lógica y Ciencia. Entonces, en los planes de estudio actuales está muy orientado hacia eso. Es el grado de filosofía, no es un máster o un curso de secundaria, sino que es los estudios formales de filosofía. Son 4 años y pues das de todo. Quiero decir, das metafísica, que yo creo que además la gente cuando habla de filosofía, lo primero que se le viene a la cabeza es metafísica, que está bien, que hay que conocerla un poco de qué va, pero digamos que hace pues unas décadas pues estaba muy gobernada por la metafísica, la religión, y todo eso ha perdido mucho peso. Actualmente hay muy poco contenido relacionado a estas cosas y todo lo que tiene que ver con la ciencia ha ganado. De todas maneras, hay que diferenciar entre la filosofía de la ciencia como tal, que es un campo de conocimiento, dentro del cual se puede englobar la filosofía de la medicina, que sería pues, un área especializada dentro de la medicina, y podríamos hablar de una filosofía de la fisioterapia, ¿por qué no? Solo hay que construirla. Quiero decir, la filosofía simplemente son las preguntas que se hacen dentro de ese campo de conocimiento, ¿no? Porque como decía Gustavo Bueno, la filosofía es un saber de segundo grado. Es decir, que al final lo que hace la filosofía es preguntarse dentro de lo que ya, del presente, de lo que ya existe, de los campos de conocimiento que existen, ahí se mete y se cuestiona las bases que existen en cada área de conocimiento. Esto es una cosa, ¿no? Esto es la filosofía de la ciencia. Y otra cosa es que tú contemples que en cualquier filosofía, que una buena filosofía o que toda filosofía debe respetar o debe incluir una ciencia. Es decir, que tú no puedes hacer filosofía al margen de la ciencia, ¿sí? Que probablemente también sea otra confusión típica que tiene la gente entre como una especie de tensión entre ciencia y filosofía, ¿no? O sea, yo creo que la gente suele pensar que filosofía es lo que se opone a la ciencia o de manera antagónica o complementaria, pero que son como el agua y el aceite, ¿no? Son cosas distintas, cuando realmente no es así. No es así. Y de hecho, pues, como hablábamos, hay una filosofía de la ciencia. Pero el hecho de que tú sigas una idea filosófica de que la ciencia debe permanecer o debe estar dentro de las ideas filosóficas es distinto a hablar de filosofía de la ciencia. Quería hacer este matiz porque yo cuando hablaba de las universidades, creo que sí que debería haber una figura que fuera un filósofo de la ciencia. Es decir, bueno, el que impartiera allí, pues no lo sé, ¿no? A mí lo de la alegoría de caverna me parece bien, pero muy introductorio, ¿no? Yo creo que hay un montón de fundamentos que podrían interesar, a lo mejor, filosofía de la medicina nos podría interesar muchísimo, pero desde la propia... O sea, quiero decir, todo esto son como matriuscas que se van metiendo unas dentro de otras y la filosofía de la medicina ya nos diría muchísimo, por no decir filosofía de la biología. O sea, creo que hay un montón de cosas que nos interesa saber de fundamentos de la filosofía. Ya me callo, venga. No, por favor, no se siéntanse libres y que dure, hablemos de lo que nos salga, ¿no? O sea, está muy bueno bien, porque esto aporta cómo desde alguien que está en el campo podemos introducirlo y nos ayuda a crecer, digamos, ¿no? Muy bueno. Claro, lo ideal para mí sería pues, un filósofo que tuviera conocimientos en fisioterapia, para maridar ese conocimiento, porque no existe una filosofía de la fisioterapia. Y por eso preguntaba que quién le impartiría, ¿no? La gran pregunta es, pues, ¿quién va a impartir eso, ¿no? Porque esto lo puede hacer de motu propio pues, una universidad porque quiera incorporar esos conocimientos, como nos comentaba Germán. Pero para eso, llevarlo a algo parecido a contenidos pues, en el libro blanco, ¿no? Que toda la universidad tuviera que contemplar esto, pues hombre, yo esto lo veo complicado. Y si pudiera hacerse, tendría que hacerse pues, como una figura aneja, ¿no? Un filósofo de la ciencia, porque realmente no existe la figura hoy por hoy sí, de un filósofo que tenga contenidos también en fisioterapia, que sería lo ideal. O sea, lo ideal sería un fisioterapeuta que supiera el paño, que supiera lo que hay y a partir de ahí pues, hacer filosofía. Igual yo ahí tengo una idea, ¿no? Porque pienso, filósofo de la ciencia, a ver, lo que hacemos tiene más, algo más además de ciencia. Yo no sé si tal vez debería ser filósofo, ¿no? O sea, y filósofo, por eso, tal vez en esto tomo la punta de la propuesta de Romero, pero creo que la verdad que a mí no me convenció, honestamente, tal vez es un error mío, ¿no? Y va más en mi ignorancia que en mi entendimiento. Pero a mí me convenció la filosofía a partir de ese concepto de filosofía científica, porque es un paso más, incluso, no un paso más en el sentido de superador, sino un paso más en el sentido de abarcador. Es decir, abarca otros temas que a nosotros también nos importan, que no son solamente científicos, porque está la cuestión ética, que no solo es científica, es decir, está la cuestión, bueno, de la parte
deontológica, que bueno, tiene que ver con la ética en realidad, ¿no? Pero está la cuestión del arte, ¿no? Que es una ciencia arte, porque hay cuestiones de la comunicación con los pacientes. O sea, hay otros temas que no son netamente científicos. O la semántica misma, ¿no? La También. semántica misma, ahí está, gracias Pablo. Tan importante. Eso es lo que se me está escapando, eso es lo que se me está escapando. Muy importante. Es decir, sí, que de hecho eso a mí me sorprendió mucho cuando finalmente me di cuenta que, claro, que nosotros tenemos significados previos a hacer investigación, es decir, decimos vamos a investigar el dolor, pero definimos antes qué es el dolor, por ejemplo, con el dolor que me parece que justo estamos en un canal, ¿no? Que tiene que ver con el tema. Entonces decimos, ¿qué significa el dolor? Bueno, pero eso nos lo dice la ciencia, sí, perfecto, pero todos los conceptos que utilizamos para hacer ciencia están predefinidos siempre, o sea, hay una cuestión de semántica previa, es decir, y eso a mí me ha resultado muy contraintuitivo, ¿no? Pero eso no lo podríamos hacer científicamente, es realmente contraintuitivo. O esto de la verdad y significado, ¿no? Como primero tiene que estar el significado para poder establecer la verdad y no al revés. Exacto, bueno, eso me refiero, pasa que lo dijiste mucho más claro y mucho más sintético. Una ayudita. No, pero gracias, para eso estamos. Y bueno, entonces ahí yo por ahí estoy de acuerdo con que tiene que ver filosofía y la ciencia, pero creo que tal vez debería ser filosofía y luego ver qué aspectos de la filosofía, no sé qué pensás o qué piensan ustedes. Bueno, yo la verdad es que puedo convenir que la semántica como tal no sea propiamente una rama de la filosofía de la ciencia, pero la incluye. De hecho, la filosofía del lenguaje pertenece a la corriente no continental, precisamente. Sabéis que la filosofía se divide en dos, la continental y la analítica, por no decir anglosajona, y los analíticos fueron los que desarrollaron toda la filosofía del lenguaje, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Realmente no es estrictamente propiamente de la filosofía de la ciencia y ni siquiera es algo que empezara con ellos, porque ya con Sócrates estaba la cuestión de plantear las definiciones, ¿no? Cuando Sócrates iba por el pueblo diciendo a los sofistas, preguntándole por las definiciones de las cosas, quiero decir, esto está en el sustrato propio de lo que es la filosofía. La filosofía es el cuestionar de las propias definiciones, ¿no? Porque no se puede operar en ningún debate sin una definición previa, ¿no? Tú no puedes hablar del dolor si no has definido el dolor. Tú no puedes hablar de lo que quieras, de una disfunción sacríliaca, si primero no has definido una disfunción, ¿no? Y todo esto son cuestiones filosóficas de rango, desde atrás, pero también específicamente de la filosofía de la ciencia, porque ¿quién se va a encargar de hablar de una disfunción musculoesquelética? Pues la filosofía de la ciencia. Quiero decir, no es más que compartimentar el conocimiento en áreas y si tú te metes dentro de la fisioterapia, pues te tienes que meter dentro de la filosofía de la ciencia, porque es donde estás enmarcado, ¿no? Y al final es desarrollar las preguntas que toca en el campo que toca. Si no es más que esto, quiero decir, claro, tú no puedes obviar todo lo que existe previo y todo lo que se ha escrito y se ha pensado anteriormente a eso, pero cuando tú tienes que ir al terreno, tienes que ir a las preguntas que inmiscuyen. Y la gente tiene que entender que si se interesa la filosofía en fisioterapia es porque va a cuestionar el aspecto clínico, pragmático más puro que pueda haber. Es decir, tiene repercusiones clínicas en el día a día. La gente que se siente muy alejada, pero yo creo que eso que comentabas tú, Julián, es verdad, hay una desconexión con la filosofía porque la gente le pilla como muy lejos y más en una profesión tan práctica, tan clínica como la nuestra, ¿no? Que es como, que me cuente rollos y yo estoy aquí con mis pacientes. Pues sí, tiene mucho que ver, claro. Sí, y también pensando que la gente que se encarga de divulgar muchas veces divulga una filosofía que no tiene que ver con la ciencia también, ¿no? Es más, se ha promovido más, ¿no? Sí. Sin hablar mal de esa filosofía, me parece importantísimo también. A ver, la filosofía me parece muy valiosa, si no estaríamos hablando de eso. Y no hago esa distinción, tal vez, que podría hacerse, pero entre una filosofía menos exacta, que sí es importante, pero digo acá, tal vez lo que podría servir sería una filosofía, bueno, dentro de nuestra carrera, una filosofía de la fisioterapia, una filosofía de la kinesiología, ¿no? Sí. Y chao. Y ahí lo simplificamos. Sí, hay que construirla, pero sí, claro. Hay que construirla, bueno, tal vez un trabajo para hacer en un tiempo, pero ¿por qué no? Y bueno, siguiendo en esta línea de la filosofía, hablando tal vez de cuestiones éticas, volviendo un poco a la osteopatía. O sea, está claro que hacen unas prácticas en neonatología, en pediatría, eso a mí me parece increíble. Es decir, que hacen ajustes en bebés recién nacidos. Eso has contado un poco en tu libro. Bueno, no necesariamente recién nacidos, pero sí siguen bebés diciendo, bueno, o explicando enfermedades a través de desajustes, o explicando no solo enfermedades, sino variabilidad, digamos, la neurodivergencia, por ejemplo, siendo un niño autista, en realidad hay que tratarlo
porque tiene un desajuste, ¿no? Es algo que, Sí. y también está el tema de que hay antivacunas, esto ya, bueno, entrando en temas súper candentes, pero que es verdad, a ver, si vamos a hablar de filosofía, lo tenemos que meter Sí. con lo más picante también, ¿no es cierto? Sí. A ver, en principio, la osteopatía pediátrica o en infantes cuida mucho más de hacer, Germán lo puede corroborar ahora, de hacer más la parte visceral y craneal, es decir, no se mete tanto en estructural. Ah, bien. Los que se meten a manipular más son los quiroprácticos en infantes. Y esto sí que es la parte más un poco deleznable, porque, bueno, pues es harto peligroso, ¿no? Pero hacen manipulaciones cervicales en neonatos, imagínate, es terrible. Y en esto sí que se meten los quiroprácticos, que además lo hacen en quirófano. Es decir, un quiropráctico en Estados Unidos tiene licencia para meterse en quirófano y nada más salir, el bebé, antes del piel con piel casi, se pone a manipular a un recién nacido. Es una puta barbaridad. Pero eso es una práctica que ocurre en Estados Unidos solamente y con los quiroprácticos. El caso de los osteópatas, pues suelen utilizar técnicas más suaves, más, pues eso, craneal y visceral y ya está, ¿no? Más de contacto, y bueno, yo en ese sentido creo que no son tan peligrosos como los quiroprácticos y creo que en honor a la verdad hay que decir que los osteópatas no son tan peligrosos que ellos, pero igualmente se meten en tratamientos innecesarios, planteando, pues eso, problemas que son autolimitados en el tiempo, como puede ser la plagiocefalia o como puede ser el cólico del lactante, que ni siquiera está muy claro qué es. Y ellos pues plantean tratamientos pues, que acaban bien, ¿no? Con buenos resultados, claro, con el tiempo, pues, claro, los niños acaban dejando de tener cólicos y sus cráneos acaban redondeando o el pelo lo acaba tapando y ya no le importa a nadie. Pero diría que la osteopatía en bebés no es la parte más preocupante. En Estados Unidos sí que puede serlo, con los quiroprácticos, pero en España se habla mucho de ello, pero no sé, Germán, ¿tú qué piensas? ¿Cómo lo ves tú esto? Bueno, las dos cosas, el quiropráctico tratando la primera subluxación, ¿no? de cuando recién nacen, y después como en la osteopatía hacen uso de la evolución natural de la enfermedad como provechoso de sus manos, digamos, ¿no? Y pensaban que no hacen daño, ¿no? Que bueno, que eso es una a su favor, pero otra, mucha gente pide prestado dinero para esa práctica porque se preocupa por lo que le ocurre a su bebé, entonces pasaría hasta por una cuestión ética. Algunos lo hacen realmente por desconocimientos, pero otros sabiendo que no van a provocar nada. Entonces eso ya podría ser pensado como lo grave de la situación. Muchas de las intervenciones de osteopatía e incluso en fisioterapia, por suerte, no hacen daño, digamos, porque algunas no tienen sentido hacerlo y las personas mejoran a pesar de lo que hacemos, ¿no? Sí, claro. Sí, por regresión a la media, básicamente. Y eso también es algo que serviría tener en cuenta en estos casos, que claro, todos estos casos que estamos mencionando, ¿cuántos teníamos el pronóstico? De repente estaba pensando en una de las preguntas que teníamos preparada, que es el tema de la imagen que introducen en la sociedad de sí misma, un poco, ¿no? De cómo somos, necesitamos ajustarnos, nuestros huesos están sueltos y bueno, y si no están en una posición perfecta, que ojo, a ver, es importante decirlo, hay a nivel estructural, hay una biomecánica que tiene importancia para la función, pero a veces ese nivel yo lo que veo en algunos pacientes es que, en mi experiencia, ¿no es cierto? No es que, bueno, hay estudios esto también, es este tema de cómo la gente imagina que tiene que tener una forma perfecta porque si no, no es saludable, ¿no? Y por eso puede tener que ver con la experiencia dolorosa de algunos pacientes. El que tengan un nivel de atención de sí mismos problemática, o también una nivel de atención de sí mismos relacionada a la salud, es decir, necesito atención de salud solamente porque necesito mi ajuste mensual o necesito no sé si eso. Perdón, ahí también nuevamente creo que ustedes lo van a aclarar porque también creo que en la quiropraxia y en la osteopatía hay diferencias, ¿verdad? Pero eso me parece importante, ¿no? La imagen que tiene la gente de sí misma en relación a lo que decimos como profesionales, ¿no? En relación a lo que hacemos. Entonces, si tenemos que ajustar a todos los pacientes, si siempre podemos detectar de forma micro, ¿no? La posición de un tejido con la palpación, no, así acá detecto que esto está rotado, esto está anteriorizado, esto está, ¿no? No sé, me parece que también estamos haciendo daño de esa forma. ¿Qué piensan? En la misma fisioterapia, ¿no? En la misma fisioterapia tenemos este concepto de la postura, de hay que estar derecho, eso se ve a diario, por lo menos sí.
A mí me pasa bastante. Tengo que estar así, ¿no? Tengo que estar así. Como si eso fuese por sí mismo saludable o fuese la causa, la mala postura, entre comillas, fuese la causa de su dolor crónico, por ejemplo. Está muy metido esto en la sociedad, parece, sí. Si hay algo que aplaudir, creo, a los quiroprácticos es el buen marketing que tienen, digamos, que ahí nos sacaron años luz a la fisioterapia. Sí. Y dentro de ese marketing es convencer a las personas que necesitan esos ajustes frecuentes y demás. La osteopatía, como es más benévola, no es marketinera según ellos, ¿no? Entonces, les da un tiempo más amplio, porque el poder de nuestras manos dura más tiempo, digamos, ¿no? Bien. Las intervenciones van a requerir que tal vez en 6 meses, en 3 meses o en un año tengas que volver como para mantener, digamos. Cuando ese tiempo pueden ser simplemente las fluctuaciones de la vida de la persona, ¿no? O sea que no es más que otra cosa. Pero si coincide con lo que me dijo el terapeuta, con lo que cree la persona, allá van otra vez, digamos, ¿no? Creencias, y otra vez podemos entrar a la filosofía, si quieren, tranquilamente. Totalmente. Sí, sí. Perdón. No, perdón, Rubén, continúa. No, iba a decir que lo que apuntaba a Julián, por complementar lo que estabais comentando, pues es cierto que hay publicaciones al respecto. Se ha señalado pues, la dependencia, la fragilidad que despierta el discurso estructuralista en los pacientes. Pues si venías con un problema porque te dolía algo, pues te vas con dos, ¿no? Porque ahora tienes tu problema que te sigue doliendo y además ahora pues estás preocupado por lo que te han dicho, ¿no? De que tienes una vértebra mal alineada o una víscera mal colocada, estas cosas, ¿no? Y bueno, claro, el que a ti te digan que tienes un problema distinto al que tú pensabas, pues no necesariamente tiene que ser un mensaje nocébico. Es decir, esto también hay que aclararlo porque parece que hemos asumido ahora que todo está mal y hay que tener mucho cuidado, como si los pacientes no pudieran encajar ni un solo mensaje, cosa que tampoco es verdad. Afortunadamente tenemos menos éxito de lo que nos pensamos. Quiero decir, cuando nosotros le decimos al paciente que tiene que cambiar, los pacientes no cambian así como así. Cuando nosotros introducimos modificaciones de la conducta en un paciente y le decimos que tiene que sentar bien, pues no se sientan bien. Quiero decir, afortunadamente no tenemos éxito, porque realmente pues, no somos tan importantes como nos pensamos. Pero es verdad que en algunos pacientes sí que pueden generar ese tipo pues bueno, con el lenguaje nocébico puedes llegar a generar iatrogenia, pues se ha estudiado, ¿no? El miedo de habitación, la kinesiofobia. Es decir, claro, si tú induces a un paciente la creencia de que su cuerpo es frágil porque se ha desalineado y claro, yo es que estoy así torcido o lo que sea, ¿no? Pues eso es un potencial problema, pero que tampoco se debe asumir. O sea, yo creo que los pacientes tienen que saber encajar un mensaje, si este no es positivo, es decir, lo de ser positivo está muy bien, siempre que se pueda, dar un marco positivo del mensaje siempre está bien, hay que saber comunicar, pero oye, que los pacientes encajan bien si tienen un problema, y hay problemas más serios que los que podemos llegar a transmitir nosotros desde la fisioterapia. Entonces, bueno, yo creo que sea un poco, no sé, diría que banalizado un poco el tema de la postura. Bueno, yo personalmente creo que la postura influye, porque si yo tengo un dolor isquémico porque llevo 1 hora sentado con vosotros, pues no hace falta que me lo diga ningún fisioterapeuta, es que lo que necesito es levantarme y moverme. Pero más allá de eso, claro, no existe la postura correcta, todo este mensaje es cierto, claro, no existe una manera de hacerlo bien. Y como no existe una manera de hacerlo bien, pues libérate, estate tranquilo, por lo menos no estés preocupado con el asunto. Pero eso no quiere decir que no tengas que hacer cosas o que no haya acciones que tú puedas hacer en tu conducta para estar bien con tu dolor o estar mejor. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que desde la osteopatía estos mensajes siempre son los mismos, ¿no? Pues además te modifican la dieta, pues es que claro, es que tu alergia, porque vas a meter en todos los fregados, tu alergia te viene porque eres intolerante a la lactosa y no sé qué, pues tienes que dejar el gluten, el tomate es que es fatal, el tomate no tomes tomate, claro, es que esta pierna más corta que la otra, es decir, se meten en todos los fregados y al final, claro, el paciente sale no con 2 problemas, sale con 100 problemas. Claro. Porque al final es tener en cuenta todo, ¿no? Porque con ese holismo, pues tú tienes que tenerlo en cuenta todo. Ese es el gran problema de analizar bajo ese prisma todas las cosas. 100%. Por ahí lo que quería aclarar es que ahí justamente está el tema entraste con el tema de la postura, ¿no? Es decir, que la postura sí importa, ¿no? Porque si uno tiene un dolor isquémico, entonces uno tiene que cambiar de postura. Pero ahí tal vez te pondría el ejemplo, y si ponemos a la persona en una posición donde no pudiera tener dolor isquémico,
solo por, digamos, no hay ningún nivel de compresión, no hay ninguna estructura afectada, pero bueno, obviamente que estar en una posición nos pareciera, o sea, porque no es que hay estudios que hacen una medición completa del cuerpo, si hay isquemia, ¿no es cierto? A ese nivel no es algo fácil de medir, es más una deducción, ¿no? Por lo que sabemos de teoría de ciencias básicas, pero la pregunta Sí. ¿es la postura el problema o es la isquemia? Son las dos cosas, o sea, ¿no es la isquemia el problema ahí? ¿Por qué es la postura? Para entrar en la discusión filosófica. ¿Por qué no es la postura? No, ¿por qué es la postura y no decir en todo caso que es la isquemia? No por huirle a hablar de la postura, me parece perfecto hablar de la postura. De hecho, creo que la postura sí importa para cuestiones relacionadas a la función, teniendo en cuenta que hay adultos mayores que tienen grandes dificultades para hacer muchas cosas por una incapacidad de cambiar su postura. Mm. Pero creo que habría que decir, que es difícil decir bien que, cuando hablamos de postura de qué estamos hablando, porque muchas veces estamos hablando de postura y estamos hablando de, como decís vos recién, cambiarla porque tenemos dolor de origen isquémico. O podemos estar hablando de la postura como un rango de límites dentro de los cuales una persona puede moverse, pero estamos hablando de cosas distintas. Y vos fíjate qué interesante, cómo ahí con la filosofía, hablando de lo que hablamos, podríamos aclararlo. Pero eso es una discusión filosófica, ¿no? Claro, hay que definir qué es la postura. Claro, Hay que claro, definir qué es la postura. ¿Y cuánto tiempo hay que estar en la misma posición para que eso sea postura? ¿No? claro, también, Porque, exacto. porque el mensaje que se está lanzando es de no, lo que tienes que hacer es moverte porque no hay ninguna postura correcta, entonces pues por muy, aunque quieras estar tumbado, pues estar tumbado también provoca isquemia, ¿no? Ahí tenemos las úlceras por decúbito. Sí, sí, Exacto. la isquemia se ha constatado que, que puede ocurrir, Sí, incluso hacer heridas en la piel, ¿no? Y claro, perfecto. la pregunta es, ¿qué es una postura? ¿Cuánto tiempo hace falta que pase para que sea una postura? Y evidentemente, pues todos nos movemos en la cama. Cuando tú haces un movimiento en la cama, pues algo será, ¿no? ¿Qué te invita a moverte? Pues que no estás, el disconfort, el disconfort. Empieza un disconfort, no estás cómodo, te tienes que mover. ¿Es por dolor isquémico? Pues no lo sé, probablemente sea por múltiples cosas, Puede ser, múltiples cosas. claro. Pues sí, todo esto son cuestiones filosóficas, evidentemente, claro. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, ¿alguno quiere hacer alguna pregunta a Rubén? ¿Alguno de ustedes? Yo tengo una pregunta puntual. Justo hoy Germán habló de las creencias, ¿no? Y en tu última charla, Rubén, no sé si escuché mal yo, pero porque la escuché medio rápido la charla, hablabas, hacías una distinción entre creencia y conjetura, ¿no? Y hablabas de que en realidad lo que cambiamos en la clínica son las conjeturas y no las creencias, o al menos no siempre, ¿no? Quisiera escucharte bien a qué te referías bien con una creencia y una conjetura, Sí. como para hacer esa distinción. Pues yo siempre creí que en cierta forma influía sobre aunque sea de manera superficial, sobre algunas creencias del paciente. Sí, esto de nuevo es un campo semántico, ¿no? Porque habría que decidir qué es una creencia y en qué punto deja de ser una creencia para ser una conjetura, ¿no? Yo lo que creo es que es un espectro, ¿no? Pues yo tengo a cada instante una serie de pensamientos en los que yo creo y yo puedo verbalizar creo que, pero decir creo que no significa que sea una creencia como tal. Lo que constituye una creencia, pues por ejemplo, mis creencias religiosas, mis creencias vitales, ¿no? Lo que constituye mi ser o que configura mi personalidad no puede tener el mismo rango semántico que oigo llover y pienso que llueve. Quiero decir, si yo pienso que llueve y salgo a la terraza y resulta que no llueve, pues no tengo ningún problema en abandonar esa creencia. Mientras que si yo tengo algo muy instaurado, como es una creencia fundamental, cuando a mí me tocan esa creencia, yo no voy a cambiar de opinión tan fácilmente. Entonces, yo creo que lo que somos capaces de modificar son aquellas creencias de los pacientes que son más bien conjeturas o que no están dispuestos o que sí están dispuestos a abandonar en un momento dado. Eh, le podemos llamar de muchas maneras y podemos incluso determinar varios rangos, ¿no? Entre una y otra podría caber 3, 4, 5 clasificaciones distintas de creencia. Pero básicamente a lo que hago referencia es a que nosotros no podemos modificar las creencias de un paciente. Nosotros podemos modificar conductas o comportamientos de los pacientes que se basen en pensamientos que no constituyan algo infraestructural de él o de ella. Es decir, algo que ellos estén dispuestos a abandonar. Es muy difícil que algo que sustente un pilar suyo básico, tú lo modifiques en una consulta. Es muy difícil, muy difícil. Y la gente, pues, es muy resistente a cambiar de opinión, quiero decir.
somos resistentes a cambiar de opinión, todos, ¿no? Pero aquello que configura algo que para nosotros forma parte de nosotros, eso ni con un palo, como dije en la conferencia, eso no lo toca ni con un palo. Claro, algo más en relación a la identidad, ¿no? Bueno, no hay problema. Sí, algo que pertenece a la identidad, sí. En aquellas charlas que estábamos hablando de ciencia y religión. En concreto, hacemos referencia a ciencia y religión y a las creencias religiosas, ¿no? Y si esas creencias religiosas interfieren en el proceso de curación, era un supuesto. Y ahí es donde hice esa diferenciación. No es que tenga muy claro esa diferenciación, en realidad, no he reflexionado mucho sobre ella, pero mi intuición me dice que hay una diferencia fundamental entre una conjetura y una creencia. Es decir, cuando yo pienso que se me está acabando la batería del portátil, pues lo que tengo que hacer es mirar, no, está bien. Y yo abandono esa conjetura, es decir, yo abandono ese pensamiento, estoy dispuesto a abandonarle. Pero si yo creo que la wifi me hace daño porque estoy convencido de que eso me hace mal y me puede provocar cáncer o estas cosas, ¿no? La gente que tiene miedo a las antenas, pues porque tú me digas que no es así, yo no me lo voy a creer. Es decir, ahí no bastan los datos. Y esto entronca un poco con el tema de la osteopatía. Convencer a alguien que está muy, muy metido en el tema, muy absorbido por las ideas de la osteopatía, pues yo lo veo imposible. O sea, no creo que eso sea posible directamente. Para cambiar de opinión a alguien hace falta que esa persona esté dispuesta a cambiar de opinión. Eso es lo que creo. Creo que nosotros no podemos influir en las creencias de las personas, sino en las opiniones. Y ahí, Rubén, llevándolo a esto, el funcionamiento, la lógica, en definitiva, de la osteopatía es cuasi religiosa, porque muchos tienen una creencia tan arraigada que es imposible de cambiarla, ¿no? Están totalmente convencidos. Entonces es real de que... Es una forma de vivir porque pues, esa figura de Steele sirve de referente vital, ¿no? Porque era un hombre pues, honrado, que no le importaba el dinero, que ayudaba a todo el mundo y todos esos rasgos característicos que uno asume como parte de su identidad en el que se quiere reflejar. Es decir, al final Steele es donde ellos se quieren reflejar y por tanto esos valores, porque acaban siendo valores, ya no solamente de profesión, donde tienes agencia y interés económico, sino que además empiezan a constituir algo vital, algo de tu identidad, donde tú te sientes reflejado y eso es muy difícil de interrumpir. Hace falta, pues eso, digerirlo, hace falta tiempo y hace falta una voluntad. Si no hay voluntad para cambiar una creencia, no la vas a cambiar. O sea, el cambio iría más porque no haya nuevos creyentes, ya no con los que están, digamos. Sí, como dijiste al principio, que empiecen a ser prácticas marginales y no las que ponderan en el mercado, digamos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que un árbol, cuando tú tienes un árbol y tienes una rama que no te gusta, la talas. Pero cuando el árbol siguen creciendo todas las ramas. Quiero decir, al final tú lo que tienes que hacer es intentar tener el árbol lo más saneado para que las ramas buenas tengan los frutos y estén sanos, pero que no consuman mucha energía del árbol, las malas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, yo no aspiro a que las ramas malas desaparezcan, ni que la osteopatía desaparezca del mapa, pero por lo menos que no sea tan hegemónico, ¿no? Porque al final todas las frutas se las están llevando la osteopatía, ¿no? A nivel político, a nivel pues, de dirigir la agenda de la profesión, a nivel institucional, a nivel universitario, docente, a nivel de todo, en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, se trata un poco de retomar el mando y con que estén un poco apartados, pues yo me doy por más que satisfecho, vaya. Yo también comparto plenamente eso. Okay. ¿Y vos pensás que es posible dentro de la osteopatía, está bien, ¿no? Quienes tienen esa mirada ya dentro de, porque hoy estamos hablando de esto del sesgo del costo recuperable, ¿no? ¿Y crees que es posible empezar a hablarle a personas que estén pensando en estudiar osteopatía? O sea, obviamente que yo creo que sí, pero digamos, ¿dónde empieza esa? ¿Se puede terminar de alguna manera? ¿Dónde empieza yo creo que... no de la creencia de ellos, sino dónde empieza el cambio, digamos? Si nosotros, ¿dónde nos metemos para hablar de esto? Porque hasta ahora estamos haciéndolo, ¿no? Pero digo, ¿se puede ir más lejos? Sí. De hecho, el hecho de tener una influencia externa a la profesión es algo que dentro de la profesión fue muy mal visto, porque, bueno, pues tú sabes, las instituciones de la profesión creen que todo lo que sea hablar mal de lo que ocurre dentro de la profesión es mal para la profesión, ¿no? Esto es una visión muy institucional, pero que es así, ¿no? Lo piensan muchos gestores, muchos políticos dentro de la fisioterapia, pero realmente
es un cambio importante porque te permite transpirar el problema hacia afuera. Y resulta que, pues es que hacia afuera ya se sabía, o ya lo sospechaban, o ya había críticas. Entonces, el hecho de que tú vehiculices esa crítica para un sector de la población, y aquí en España ocurrió de forma paralela, pues ya había asociaciones de pensamiento crítico que estaban criticando la osteopatía, porque bueno, pero les faltaba alguien que realmente desde dentro pudiera decirlo más claramente, ¿no? Pero realmente eso ya se pensaba. Y igual que uno puede pensar que hace daño a la profesión, en realidad fue muy bien visto por otra parte por el gremio médico, por ejemplo, un colectivo que era contrario a la osteopatía, porque sí, hay médicos que están a favor de la osteopatía y ven la figura del fisioterapeuta con muy buenos ojos, pero hay otros que miraban con recelo la fisioterapia porque eso de la osteopatía no les gustaba un pelo. Y al ver que hay una corriente crítica dentro de la fisioterapia, pues oye, los fisioterapeutas también critican sus cosas, eso está bien. Quiero decir que Sí, sí, sí. yo creo que los cambios tienen que ser a muchos niveles, pero el hecho de que se traslade a la población y publicar un libro que fuera accesible para todo el público era también un objetivo, pues yo creo que es una dimensión, pero claro, es una dimensión muy chiquitita porque tú no puedes acceder tan fácilmente como dentro de la profesión. Dentro de la profesión ha sido un tsunami criticar la osteopatía porque claro, que era muy, muy hegemónica, pero también fue, quiero decir, yo llovía sobre mojado, como se dice, ¿no? Porque pues, la crítica ya había empezado. Entonces, pues el libro surge ya después de un rodaje de años donde había mucha gente criticando el tema de la osteopatía y bueno, pues el problema es que no se había vehiculizado de manera formal en ninguna parte y yo creo que el libro le da ese empaque, ¿no? a la crítica, pero pues no tengo ni idea. O sea, yo creo que es muy complicado cambiar las cosas y que también tienen su propia historia natural. Quiero decir que aunque por mucho que tú quieras acelerar algo, pues requiere su tiempo. Incluso la propia gente, cuando está inmerso en un pensamiento, si puede ocurrir el cambio, ahora que hablábamos de creencias, si puede ocurrir el cambio no va a ser de hoy para mañana. Si la gente necesita digerirlo, necesita reconocer, o sea, los 5 pasos, ¿no? de la psicología del duelo, Sí. pues tiene que caminarlo, ¿no? Sí, sí, Tiene sí. que al final transitar eso y cuando llega al punto de Germán, ¿no? Decir, bueno, pues me equivoqué, tiré a la basura 10.000, bueno, lo que fuera en vuestra moneda, pero vamos, que es tirar un montón de dinero, de tiempo y bueno, pues sí, duele, claro que duele, claro que duele. Pero es que es más jodido todavía si tú tienes que mantenerte en esa disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva es muy difícil de mantener. Entonces, las personas lo que hacen es adaptar las incongruencias y hacerlas congruentes, porque a nadie le gusta sentirse mal consigo mismo. Entonces, pues, o al final, pues haces un hombre de paja de la crítica de la osteopatía o intentas cambiar tu manera, que eso duele mucho también, porque es tu manera de trabajar, tienes que volver a formarte, a reciclarte, a leer, a ver qué está pasando por aquí, que yo no me he enterado. Es decir, es un proceso, bueno, que algunos decidirán una cosa y otros decidirán otra. Y yo creo que sobre la gente que ya está en ese paso y que lleva 20 años, pues yo confío poco en que se les pueda hacer cambiar de opinión. Yo creo que sí, que lo que va a ir ocurriendo es que va a ser menos atractiva la osteopatía porque va a haber otros caminos también, porque todo esto no es solamente criticar la osteopatía, es que la gente también vea que hay otras posibilidades que suenan más atractivas y pues no pensaba muy mal de la osteopatía, pero me parecía esta opción mejor. Bueno, pues ya está. Pues si al final se consigue, pues también vale, ¿no? Muy bien, Y bueno. ahí la filosofía va a Sí, ser la bueno. herramienta, que sean críticos los que están estudiando al principio. Sí, sí, sí. Así que Sin duda. ustedes aportan un montón ahí. Absolutamente. Bueno, la verdad fue excelente para mí, una hermosa experiencia. Agradecerte, Rubén, agradecerte, Germán, agradecerte, Pablo, por participar. Y bueno, invitarlos a que esto se repita el día de mañana, hablar de otros temas. Tal vez podríamos hablar de filosofía, podríamos hablar de algún tema concreto. Ya veríamos discutiendo ahí en Twitter sobre sensación y percepción. La verdad que ese sería un tema súper interesante. Y bueno, desde ya les digo que están invitados si quieren, dentro de cuando sea posible, cuando puedan ustedes, nos juntamos nuevamente y seguimos de ahí, si les parece. Así Genial, que sí. bueno. Totalmente. Gracias por la invitación y bueno, gracias por el tiempo de ustedes también y el de Rubén sobre todo, que el cambio de horario me imagino que tuvo que adaptarse a él a Exactamente. nosotros.
Pues ya aquí, como veis, ya está oscureciendo, ya cada vez voy más estoy en la sombra ya en la caverna de Platón, me estoy introduciendo. Bueno, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Rubén, por tu tiempo, Julián, Pablo. Bueno, Pues muchas igual, gracias, Germán. un placer. Cuídense. Hasta luego.